Muy buenos días a todos. Mi nombre es Maricruz Zamora y soy la defensora de audiencias de Notimex. A nombre de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, me es muy grato darles la más cordial bienvenida al tercer Congreso Latinoamericano de Defensorías de las Audiencias. Nos honran con su presencia en el Presidium Gabriel Contreras Saldívar, presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones. La doctora Perla Gómez Gallardo, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Adriana Solórzano, presidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias. De manera virtual nos acompañará también la maestra Cintia Otaviano, defensora del público de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina y presidenta de la Organización Interamericana de Defensorías de las Audiencias. Finalmente, me es muy grato presentar a mi colega y periodista Gerardo Albarrán de Alba, defensor de audiencias de Radio Educación. Antes de comenzar con la ceremonia inaugural, quisiera hacer algunos reconocimientos públicos. Queremos agradecer especialmente a la Organización Interamericana de Defensorías de las Audiencias, a la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, de manera muy especial, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, también de manera muy especial, al Canal 11. Sin estas tres instituciones, la Comisión, el IFT y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, no hubiese sido posible que nosotros estuviéramos hoy aquí en este Congreso. Por tal motivo, me permito pedir un aplauso. Por favor, nos acompaña aquí el maestro Armando Carrillo, presidente del Sistema Público de Radiodifusión. Muchísimas gracias por todo el apoyo brindado. Hace unos minutos tuvo que retirarse porque tenía otro compromiso urgente. Antonio Lomelín, director general de la Dirección General de Televisión Educativa, sin otra institución sin la que tampoco hubiese sido posible que nosotros estuviéramos hoy aquí y que estuviéramos transmitiendo vía internet a todas partes del mundo. Así es que un aplauso también en la lejanía a Antonio Lomelín. Y finalmente me gustaría también agradecer a Luis Eduardo Garzón, coordinador de Canal 11, coordinador general de Canal 11, que nos acompañe también, y también agradecerle todo el apoyo brindado para este evento. Agradezco asimismo el apoyo de Radio Educación, de Notimex, la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, de la Fundación Carlos Candelaria y de la Cátedra UNESCO, quienes también participan como patrocinadores de nuestro evento. Gracias nuevamente al Sistema Público de Radiodifusión, a la Dirección General de Televisión Educativa y por supuesto también a la Comisión de Derechos Humanos que nos alberga hoy. Sin más preámbulo, entonces, paso a presentar a nuestro primer ponente. Me da mucho gusto presentar a Gerardo Albarrán. Muchas gracias. Gracias, muy buen día. Es verdaderamente un privilegio estar hoy aquí en estas instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. El hecho de que nos encontremos hoy aquí es resultado no solo de la voluntad de su presidenta, sino de la vocación propia de esta institución que nos acoge consciente de que la figura del defensor del lector, del radioescucha, del televidente y del internauta, es decir, de las defensoras y los defensores de las audiencias, es un garante del derecho a la información de la sociedad y de la libertad de expresión, sin los cuales otros derechos fundamentales quedan vacíos o resultan incluso impracticables. Vivimos en un entorno político complejo, tenso e incluso por momentos polarizado, en el que las tentaciones autoritarias y las regresiones democráticas son algo más que riesgos ocasionales, son amenazas reales a la consolidación democrática producto de la construcción de sociedades críticas, participativas, de una ciudadanía madura.
Eso es algo que vivimos prácticamente en toda la región. Los medios tienen una responsabilidad ineludible, no solo para acompañar y documentar estos procesos, sino para impulsarlos. Pero no siempre ocurre. Por el contrario, encontramos esquemas mediáticos que hacen de la información y del periodismo instrumentos de control. Lo padecimos abiertamente durante las dictaduras militares genocidas de los 60, los 70 y los 80 del siglo pasado. Lo vivimos hoy todavía de formas veladas. En el otro extremo, otros medios se han convertido o los han convertido en órganos de propaganda y control social. Esto hace aún más difícil una lectura clara de los medios, a veces hasta para nosotros, los propios periodistas, ya no se diga para el conjunto de la ciudadanía. Por eso conviene tener defensoras y defensores de las audiencias, porque somos la conciencia crítica de los periódicos y las revistas, de las estaciones de radio, de los canales de televisión, de los sitios de internet. Hacia adentro de los medios, nuestro trabajo propicia y alimenta el diálogo ético. Hacia afuera, tenemos una responsabilidad en los procesos de alfabetización mediática y de divulgación de los derechos de las audiencias, que esencialmente son derechos humanos que determinan la calidad de nuestra vida democrática. Afortunadamente, ante la perversidad mediática, la sociedad no está inerme, como pareciera de pronto a primera instancia. Tiene la sociedad, ustedes mismos, en sus propias manos, la posibilidad de señalar públicamente a los medios que trabajen a sus espaldas o que hacen de su participación mediática el principal activo de sus intereses políticos y económicos, en los que ciertamente la sociedad no juega otro papel que el de masa. Lo que sigue es básicamente tarea del ciudadano. Resulta indispensable que el ciudadano, ustedes, tú, yo, abandone su papel de espectador acrítico de los medios de comunicación, particularmente la televisión, que le presentan acontecimientos sin contenido ni explicación y que son aceptados solamente porque son vistos, aunque no se entiendan. El ciudadano no debe eludir la responsabilidad social de pensar y, por lo tanto, de buscar información de calidad y de discernir entre la calidad de las fuentes de información. Hoy, en Latinoamérica, los ciudadanos no pueden renunciar al deber cívico de resistir, de pensar, de confrontar, de defender los espacios de libertad conquistados a lo largo de nuestra historia y que están en peligro de fosilizarse en modelos globalizados de información. Para la gente, esto es más que una mera posibilidad individual, es una opción cívica frente a la difuminación del concepto de Estado, pues todavía puede ser cierto que, como alguna vez dijo Habermas, las instituciones constitucionales de la democracia de masas estatal social cuentan con una opinión pública intacta, puesto que ésta sigue siendo la única base reconocida de legitimación del dominio público. Por supuesto, no toda la responsabilidad recae en el ciudadano. Los medios podemos elegir entre dos claras opciones: ser garantes e impulsores del desarrollo democrático o ser meros agentes del control social. La prensa juega un papel determinante, ya sea para reproducir los esquemas de control o para generar la demanda de información de calidad en la que prime el interés público, el contexto, la relevancia del hecho, la pertinencia social, es decir, la información veraz, el dato y el hecho comprobables, objetivables. Asistimos de pronto a un espectáculo que puede parecer deplorable. Los individuos que integran toda sociedad han sido reducidos a la condición de masa por un modelo predominante de libre mercado al que los medios se han ajustado cómodamente. La globalización financiera, comercial e informativa no considera al individuo como un ciudadano, sino como un consumidor, cuando no, una mera mercancía.
Los medios en general y la prensa en particular deben asumir el papel que les corresponde en el largo proceso de consolidación democrática por la que aún transita Latinoamérica en general y México en particular. La posibilidad está abierta, si es cierto aquello que dice que la prensa siempre toma la forma y los matices de las estructuras sociales y políticas en las cuales funciona. El hecho que hoy nos encontremos reunidos aquí, cerca de 50 personas que nos dedicamos específicamente a trabajar en el tema de los derechos de las audiencias, me hace concebir la esperanza de que vamos por buen camino. Que esta sea una buena jornada para todos. Muchas gracias. Gracias a Gerardo Albarrán. Cedo la palabra ahora a la maestra Adriana Solórzano Fuentes, presidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias. Adelante, Adriana. Buenos días a todas y todos los presentes. Buenos días a quienes nos hacen el favor de integrar el presidium el día de hoy. Es un gusto para mí darles la bienvenida en nombre de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias a este tercer encuentro latinoamericano de Defensorías de las Audiencias que lleva por tema este año Independencia y autonomía de las defensorías frente a los entornos cambiantes del poder. Los objetivos que hoy nos convocan son la reflexión en torno a los derechos de las audiencias y su promoción, el intercambio de experiencias, la alfabetización mediática como apuesta permanente y sobre todo los retos y las acciones necesarias para garantizar la independencia y autonomía de las defensorías. Las defensorías de las audiencias son un mecanismo noble para el ejercicio expedito y sencillo de los derechos de los públicos de radio y televisión, pero es necesario salvaguardarlas de la intervención indebida de quienes se niegan a ver el cambio de paradigma. No permitiremos nunca más que nos traten como meros consumidores. Audiencias conceptualizadas como mercancía, audiencias ofrecidas por los concesionarios para mirar o escuchar anuncios comerciales. Hoy nos asumimos como audiencias activas, como sujetos de derecho que exigen de los medios de comunicación una vocación de servicio público y que demandan que la información sea entendida como un bien común. La democracia no consiste únicamente en la posibilidad de elegir representantes y tampoco con simpleza reducirse a lo que quieran las mayorías. La democracia es deliberación y esta deliberación debe darse a partir de un piso que no admite negociación, la igualdad de derechos, la igualdad de las personas ante la ley. La deliberación solo adquiere sentido en la medida que nos reconocemos diversos y en la medida que aceptamos la pluralidad como condición humana. Deliberar es participar en la vida pública, en esa vida pública que no solo se refleja en los medios de comunicación, sino que se construye también en ellos. Si bien los espacios de discusión son muchos y de diversa índole, los medios de comunicación por su cobertura, penetración, impacto, son un espacio sustantivo y es por eso que el acceso a estos, así como la representación digna de todos los sectores de la población, sobre todo los más vulnerables, es un asunto toral. Las audiencias, como sujetos de derechos, demandamos de los medios de comunicación responsabilidad social, compromiso con el bien común y esperamos que lejos de fortalecer estereotipos que nos anclan a prejuicios o discriminación, impulsen discursos armónicos con los valores democráticos y con los derechos humanos. Nos negamos a seguir aceptando productos sexistas, discriminatorios o contrarios al interés superior de la niñez. Demandamos pluralidad informativa, claridad y ética para no hacernos pasar publicidad u opinión por información. Celebro la presencia de audiencias activas e interesadas hoy en este recinto. Agradezco la participación de defensoras y defensores, así como especialistas de Argentina, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Bolivia, España, Colombia, Panamá, Brasil, Chile y México, por supuesto.
Agradecemos sin duda a todos los medios e instituciones que con su apoyo han hecho posible este Congreso, especialmente a la Comisión de Derechos Humanos de esta Ciudad de México y a su titular, la doctora Perla Gómez Gallardo, así como al Instituto Federal de Telecomunicaciones, por supuesto al comisionado presidente Gabriel Contreras, pero no quiero dejar de mencionar a María Lizárraga, titular de la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales, por todo el apoyo que nos ha brindado. Aprovecho la tribuna también para reconocer el incansable trabajo de los compañeros de la AMDA, de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias en la organización. Esto es un trabajo colectivo. Especialmente reconocemos siempre a nuestra querida maestra Beatriz Solís, por supuesto, a Gabriel Sosa Plata, a Gerardo Albarrán, a Maricruz Zamora y a Felipe López Veneroni, que fueron los defensores que más activos estuvieron en este comité de organización. Detrás del apoyo institucional también hay personas a las que especialmente quiero agradecer, a Zaira Ortiz, Angélica Pineda, Silvia Pérez Chavarría, solidarias, eficientes, profesionales en su trabajo. Gracias a ellas y a sus equipos podemos estar hoy aquí reunidos. Sin duda, cada esfuerzo se ve recompensado porque este Congreso es una necesaria respuesta a los retrocesos que tristemente hemos visto en algunos países, ante los obstáculos que persisten en otros, ante la indiferencia o invisibilidad, ante la negligencia o la inercia de quienes por conveniencia individual sostienen que los medios de comunicación son un negocio como cualquier otro e insisten en regirse únicamente por criterios económicos. Este Congreso es una respuesta de acción organizada, de reflexión profunda y de trabajo en red. Nuestra presidenta de la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias, Cintia Ottaviano, estará hoy en el Congreso de Argentina rindiendo un informe. Y yo no puedo dejar de hacer votos porque se valore en su justa dimensión el gran trabajo que la titular de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina y su equipo de trabajo han hecho. Alfabetización mediática, distribución de leyes en lenguas originarias, resolución de casos, ley de medios en braille, en fin, este mismo trabajo en red que estamos haciendo tiene su origen e impulso en Cintia Ottaviano. Desde aquí nuestro deseo de que el Congreso apoye su reelección y que no imperen los criterios mezquinos que han dañado tanto a nuestra América Latina, donde los vaivenes políticos y el cambio de poder tiene frecuentemente por consecuencia un deshacerlo avanzado por el solo hecho de que fue construido por otro. Son muchos los retos, pero también es mucho nuestro entusiasmo y el compromiso. Avancemos, que como diría nuestra querida Cintia Ottaviano, hay que crecerse en la batalla. Muchas gracias. Gracias, Adriana Solórzano. Quisiera hacer una breve pausa. Sé bien que una lista de nombres siempre es una lista de omisiones, por tanto no voy a nombrar a nadie, pero quisiera pedir a ustedes en este momento un gran aplauso para todo el equipo técnico y de producción, tanto del Sistema Público de Radiodifusión como de la Dirección General de Televisión Educativa, que han trabajado incansablemente también para lograr que hoy estemos aquí y que estemos al aire. Un fuerte aplauso a mis compañeros técnicos y de producción. Y una vez ya reconocidos con el aplauso, suplicaría al equipo de producción del SPR que por favor ponga en transmisión el comentario o el mensaje de la maestra Cintia Ottaviano, presidenta de la Organización Interamericana de Defensorías de las Audiencias o de Defensoras y Defensores de las Audiencias. Por favor, play. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos de nuevo. Qué pena que lo tengamos que hacer a través de un video, pero como imaginamos, lamentablemente no puedo estar allí con ustedes en México porque las circunstancias de la Argentina y la consecución de la Defensoría del Público hace que tenga que estar aquí. Seguramente en estas horas tendré, mientras que ustedes miran este video, que ir hacia el Congreso de la Nación Argentina porque estamos yendo hacia una situación de acefalía en la Defensoría del Público, dado que la Comisión Bicameral de Promoción y de Seguimiento de la Comunicación Audiovisual no comenzó con los procedimientos que tendría que haber hecho para garantizar la continuidad de la Defensoría. Así que creo que este Congreso no puede llevar mejor título, que tiene que ver con la independencia y con la autonomía de las defensorías, de las audiencias, de las defensorías del público, de los oyentes, de los televidentes, de las ouvidorías, en estos escenarios de cambios permanentes
en el poder. La verdad es que creo que es fundamental que digamos hoy entonces, en este tercer Congreso Latinoamericano de Defensorías de las Audiencias, que por cierto celebramos y que es de una alta relevancia que hayamos podido concretar, es necesario, les decía, que recordemos que dentro de Latinoamérica tenemos un sistema interamericano de derechos humanos y que eso implica dos principios esenciales, el de no regresividad y el de progresividad, el de progresión en la profundización de los derechos humanos. Creo que hoy entonces es necesario reforzar esas ideas, esos principios para que podamos profundizar los derechos de las audiencias, para que podamos garantizar esos derechos que tienen tanta relevancia. Parece muy lejano ese primer congreso que tuvimos aquí en Buenos Aires, donde pudimos conocernos, donde pudimos intercambiar experiencias, donde también pudimos fortalecer nuestra tarea, porque nos dimos cuenta que veníamos caminando sin saber tal vez que uno lo estaba haciendo al lado del otro, pero que veníamos haciendo tareas muy similares, porque la agenda en Latinoamérica es común, porque aún tenemos un alto grado de criminalización de la niñez y la adolescencia, un alto grado en la radio y en la televisión, sobre todo en la televisión que tiene fines comerciales de cosificación de las mujeres, de discriminación del colectivo LGTBIQ, como saben también de estigmatización de los migrantes y de las migrantes, de manera que es el consorcio de voces, de defensores y defensoras de Latinoamérica, desde mi punto de vista, el que tiene que levantar su voz para encontrar entonces soluciones comunes a esos problemas que nos aquejan en la región y que van de la mano, como también sabemos, con una comunicación concentrada que hoy encuentra alianzas en algunos gobiernos de nuestros países. De manera que tenemos que seguir adelante, este es mi mensaje esencialmente, buscando entonces cuáles son las mejores estrategias para hacerles frente a estos escenarios de mercantilización de la comunicación. Por eso la relevancia que creo que tiene la declaración de este tercer congreso, donde volvemos a decir que la comunicación es un derecho humano, que no es una mercancía, que no le pertenece ni a un gobierno ni a una corporación, que es justamente un derecho que tenemos las personas, que tiene una dimensión que es individual, pero sobre todo una colectiva. No hay forma de que podamos construir democracias si no tenemos derecho humano a la comunicación. Por eso también creo que es muy relevante esta petición que estamos haciendo los defensores y las defensoras para que tengamos legislaciones por una comunicación democrática, para que incluyan esas legislaciones las defensorías de las audiencias, de los oyentes, de los televidentes, con esta concepción de defensorías públicas, porque defendemos un derecho humano, para que puedan ser autónomas, para que puedan ser independientes, que puedan tomar sus decisiones y que tengan sus presupuestos garantizados por esas mismas leyes. Hoy van a poder compartir seguramente nuestra última producción, que tiene que ver con el Congreso, con ese segundo Congreso que hicimos en Cartagena. Entonces, un poquito para recordar, tuvimos nuestra primera publicación, el rol que tienen las defensorías de las audiencias en la profundización de las democracias latinoamericanas. Acuérdense que es bilingüe y que lo pueden consultar siempre en la web, que está allí presente. Esta segunda publicación, Logros y Desafíos hacia una nueva ciudadanía comunicacional. Entonces allí, bueno, con los escritos y con las distintas presentaciones que tuvimos en Cartagena, poder fortalecer este rumbo de las defensorías de las audiencias que vienen entonces a corregir esas asimetrías, esas grandes distancias que hay todavía entre quienes están en una situación de vulneración que es económica, que es geográfica, que es social, pero que también es educacional y que es comunicacional, y cómo entonces las defensorías tenemos un rol fundamental para construir esa nueva ciudadanía. El otro libro que hicimos entonces desde OID, Los derechos de las audiencias en América Latina, donde tenemos información sobre Argentina, sobre Brasil, sobre Colombia, sobre Chile, sobre Ecuador, sobre México, Perú y Uruguay. Y sepan además que siempre iremos actualizándolos, que fue apenas un primer paso que dimos. Así que mi mayor deseo, mis mayores cariños para estas horas, que son tiempos complejos, que es cierto, son tiempos
de regresión, por lo menos en la Argentina y como ha sido también en Brasil, en materia de derechos humanos y específicamente en el derecho humano a la comunicación, pero que estamos en pie, que estamos parados, y eso quiere decir que estamos caminando y que yo sé que vamos a dar la lucha de manera colectiva. Después de haber hecho entonces 4 congresos latinoamericanos e internacionales, de conocernos entre todos los defensores y defensoras no solo de Latinoamérica, sino del mundo, de haber hecho propuestas y peticiones de manera colectiva. Ese sin duda es el rumbo, así que mis mejores deseos para este tercer congreso. Disfruten de esa tierra maravillosa que es México y nos vemos en Brasil. Creo que por ahí va a haber una muy buena noticia de que tal vez sea Brasil sede entonces del 4º Congreso Latinoamericano de Defensorías de las Audiencias, y ese es nuestro deseo seguramente, que nos encontremos el año que viene en una tierra en la que también hay que decir con mucha fuerza que la comunicación es un derecho humano y no una mercancía. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Hola, muy buenos días. Muchas gracias al equipo de producción. Quiero agradecer en este momento la presencia de Flavia Pauwels, que nos acompaña como representante de Cintia Ottaviano y también como representante de las Defensorías de las Audiencias desde Argentina. Gracias por estar con nosotros. Cedo ahora la palabra a nuestro siguiente ponente, al maestro Gabriel Contreras Saldívar, comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Muchas gracias. Estimada Presidenta, muchas gracias por la hospitalidad, por este esfuerzo para tener aquí en su sede, en la sede de esta importante institución, un evento de la mayor importancia para todos nosotros. Presidenta, qué gusto compartir. Gerardo, un privilegio tener el honor de compartir con ustedes este foro. Tengan muy buenos días todos, me da mucho gusto estar con ustedes. No pude evitar recordar, y permítanme esta licencia personal, cuando tomé protesta como presidente del instituto, mi señora madre, que seguramente nos está viendo por la tele, tuvo el tino de hacer un brindis por la importante responsabilidad que su hijo estaba tomando en ese momento. Mi señora madre me dijo: mi hijo, te va a ir muy bien, te va a ir muy bien. Y le dije: mami, ¿y cómo te vas a enterar? Por la tele, mijo. Dije: mira, ma, si hago bien mi trabajo, son mis regulados, muy probablemente no tengan muchas ganas de hablar bien de mí. Tú confía en tu hijo y nos vamos de frente. Es un honor estar con ustedes el día de hoy, en este tercer Congreso Latinoamericano de Defensa de las Audiencias, en donde estoy seguro que a través del intercambio de visiones y experiencias podremos delinear estrategias que fomenten una mayor participación de las audiencias y el desarrollo de la defensoría de sus derechos. Este espacio es de suma importancia, pues cada vez las telecomunicaciones están más presentes en nuestras vidas y actividades cotidianas. Usamos más la conectividad para más cosas y con mayor demanda de ubicuidad, lo cual a su vez se ha traducido en un mayor consumo de contenidos audiovisuales, generalmente cada vez en más tiempo y en todo lugar. México no ha sido la excepción, pues de acuerdo con la primera encuesta nacional de consumo de contenidos audiovisuales, 8 de cada 10 personas consume contenidos de televisión abierta, 4 de cada 10 lo hacen vía radio y hoy cerca de 3 de cada 10 lo hace a través de Internet. El desarrollo tecnológico y la aparición de nuevas plataformas y aplicaciones hacen prever que la oferta de contenidos audiovisuales continuará creciendo en el futuro. Plantean además nuevas interrogantes sobre los derechos de las audiencias, especialmente en plataformas como Internet, donde cada vez se desdibujan más la regulación o los límites tradicionales del servicio de radio, de televisión restringida, acceso a contenidos o regulación de contenidos y datos. De acuerdo con un estudio de Open Knowledge Center, se espera que el tamaño de la industria relacionada con contenidos audiovisuales en México aumente casi 18% entre 2016 y 2020. En este contexto, se plantean, entre otros, 2 retos de la mayor importancia. Por un lado, el reconocimiento de los derechos de las audiencias y los mecanismos para su pleno ejercicio, uno de ellos la existencia de defensorías, y por el otro, el correcto entendimiento
de su lugar y alcance en la nueva era digital. En México, el reconocimiento formal de los derechos de las audiencias es de reciente cuña, producto de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión en el 2013. Con motivo de dicha reforma, se reconocieron directamente en la Constitución derechos que podríamos llamar básicos de las audiencias: la prohibición de transmitir propaganda como información noticiosa o periodística, o el deber de que en la prestación del servicio de radiodifusión se preserve la pluralidad y veracidad de la información. Se trata claramente de cuestiones constitucionales que tienen su fuente en la realidad histórica y contexto de nuestro país. Pero al mismo tiempo se estableció en la propia Constitución que la ley establecerá los derechos de las audiencias y mecanismos para su protección. En cumplimiento de dicho mandato, un año después se expidió la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y se previeron expresamente derechos de las audiencias en nuestro país. Por ejemplo, que se diferencie con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presenta, que se respete el interés superior de la niñez, la equidad de género y la no discriminación, solo por mencionar algunos derechos. Se prevén además derechos específicos para las audiencias con discapacidad, como contar con mecanismos de accesibilidad, y para la niñez, como es el derecho de recibir advertencias sobre contenidos que puedan perjudicar su libre desarrollo de la personalidad, para lo cual se atenderá a un sistema de clasificación que nuestra ley confirió a la Secretaría de Gobernación. Pero no es suficiente reconocer los derechos de las audiencias. Es necesario contar con herramientas y mecanismos que aseguren su efectivo cumplimiento. Como ustedes saben, hay diferentes modelos en el mundo que atienden sobre todo a contextos y necesidades particulares. En el caso de México, el Congreso de la Unión optó por un modelo de autorregulación, en el cual se establece el deber de los concesionarios de contar con códigos de ética y con defensores de las audiencias, que tienen por ley el mandato de recibir, documentar, procesar y dar seguimiento a las observaciones, quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos de las personas que componen la audiencia. Corresponde al Instituto Federal de Telecomunicaciones emitir lineamientos en estos rubros. Al mismo tiempo, se establecieron diversas facultades para diversas autoridades en la misma materia. Por ejemplo, para la Secretaría de Gobernación del Gobierno de la República, el deber de normar, vigilar y sancionar todo lo relacionado con la clasificación de los contenidos audiovisuales, o el deber de establecer lineamientos que regulen la programación y publicidad pautada para la población infantil. Estas nuevas facultades coexisten con otras que están confiadas a otros órganos del Estado, por ejemplo, en materia de prevención y eliminación de la violencia contra la mujer, en materia de no discriminación o en la protección del interés superior de la niñez. Como ustedes podrán apreciar, contamos ahora con un marco jurídico complejo con diversas facultades para diversas autoridades. Por lo que hace a las facultades otorgadas al Instituto Federal de Telecomunicaciones, se sometió a consulta pública un proyecto de lineamientos generales sobre la defensa de las audiencias, que tienen el propósito de reglamentar las disposiciones relativas a los códigos de conducta y defensores de las audiencias, entre otras cosas. En el proceso de consulta pública se recibieron 67 participaciones formales de organizaciones no gubernamentales, empresas y ciudadanos. Asimismo, se han llevado a cabo reuniones con diversas autoridades con competencia legal en esta materia, con el objeto de salvaguardar en todo momento los derechos de las audiencias, con pleno respeto al ámbito competencial que establece nuestro marco jurídico. Como resultado de este proceso, se cuenta ya con un proyecto de lineamientos que será presentado en las próximas semanas para resolución del Pleno del Instituto. Si bien es de reconocerse que este proceso ha tomado tiempo, estamos convencidos de que su resultado contribuirá al efectivo cumplimiento del mandato legal en materia de defensa de las audiencias, brindando certeza a concesionarios y programadores sobre sus responsabilidades y respetando la competencia que nuestro marco jurídico otorga a otras autoridades. Pero los derechos de las audiencias no se constriñen a un catálogo de derechos previsto por la propia ley o mecanismos para asegurar su ejercicio.
son sin duda un eje de acciones regulatorias y de políticas públicas para tener una mayor oferta con mayor calidad y pluralidad en el proceso acceso a contenidos audiovisuales. Ya se ha dicho aquí en 2 intervenciones, y no puedo más que coincidir, no estamos hablando solo de productos comerciales, sino de mecanismos para ejercer directamente derechos humanos. En este campo quisiera yo destacar varias acciones que ha llevado a cabo el Instituto. La primera de ellas, la concreción de la transición a la televisión digital terrestre el último día del año pasado. A través de dicha culminación de la transición a la televisión digital, hoy nuestras audiencias gozan de la posibilidad de tener una mayor oferta a través de la multiprogramación, que solo es posible, como ustedes saben, a través de la transmisión de señales digitales. Asimismo, se licitó y adjudicó una tercera cadena nacional de televisión abierta, con lo que se incrementó la competencia en el sector y se amplió la oferta programática para el público televidente. Además, en las próximas semanas emitiremos las bases de licitación de 148 frecuencias para nuevos canales de televisión digital terrestre. Se encuentra además en proceso, por primera vez en la historia de nuestro país, la licitación de frecuencias de radio, 191 estaciones de FM y 66 de AM. Con ello fomentaremos la pluralidad, la diversidad y competencia en beneficio directo de nuestros radioescuchas. Este ejercicio ha sido también de la mano de concesiones de nueva confección en nuestro régimen jurídico. Estoy hablando particularmente de las concesiones sociales, de las concesiones indígenas y comunitarias. Hemos otorgado 106 concesiones de uso social para prestar el servicio de radiodifusión sonora, de las cuales 18 son para uso comunitario y 3 más para uso social indígena. Se hablaba aquí de la experiencia que se tuvo en Argentina. Yo quisiera señalar que para este proceso hicimos de la mano de muchas comunidades indígenas, con consultas públicas en términos de los convenios de OIT, lineamientos traducidos a muchas lenguas y con su participación para el otorgamiento de dichas concesiones. Finalmente, estamos convencidos de que una de las más importantes herramientas para el pleno reconocimiento y ejercicio de los derechos de las audiencias pasa por tener un mayor conocimiento de los servicios que recibimos y la forma en que interactuamos con ellos. Es por ello que estamos enfocando esfuerzos para contribuir a la alfabetización mediática. Estamos trabajando en instrumentos que nos permitan acercar a la población mayor información sobre los derechos que reciben, sus derechos y los mecanismos para hacerlo valer. Contar con las herramientas que le permitan discernir por qué la persona que tiene una pantalla o del otro lado de la radio le dice lo que le está diciendo y cómo recibir esta información. A un nivel más especializado, impartiremos un diplomado interinstitucional para las defensas de las audiencias, con herramientas para su formación y mejor desempeño, donde participarán, de acuerdo con su especialidad, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre otros. Las acciones mencionadas dan cuenta de los grandes avances y las diferencias que observamos en nuestro país en materia de derechos de las audiencias y su defensa a raíz de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión en 2013. Sin ninguna duda hay un largo camino por recorrer en esta materia y retos que tenemos que enfrentar, que acompañarán la revolución digital que continuaremos viviendo juntos como región. No nos vamos a despertar un día con la noticia de que los medios de comunicación asumieron esa responsabilidad social y a partir de ahora los derechos humanos de los radioescuchas y de las audiencias son el eje fundamental de su actuación. Asumamos eso. Esa es la importancia de estos foros. Esa es la importancia de esta interacción y hablaba Gerardo muy atinadamente del papel del ciudadano. Esa es la importancia de dejar de ser una audiencia pasiva a ser una audiencia activa que contribuya al cambio social. Esa es la importancia de foros como estos que permiten el intercambio de experiencias, mejores prácticas y aprendizajes en el camino. Creo que la forma en la que abordemos los contenidos que reciben las audiencias, los derechos que tienen, los mecanismos con que cuentan para hacerlos valer, son reflejo de la sociedad que queremos ver en el futuro. Muchas gracias a todos.
Gracias al maestro Gabriel Contreras, comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Cedo la palabra finalmente a la doctora Perla Gómez Gallardo, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, para la clausura de esta inauguración. Para el banderazo es en orden. Gracias, buenos días a todas y a todos. Saludo al honorable presidium que hoy nos acompaña, al maestro Gabriel Contreras, comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, la maestra Diana Solórzano, presidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, al maestro y amigo Gerardo Albarrán, defensor de audiencias de radioeducación, y el saludo también extensivo a Cintia Otaviano, presidenta de la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias, quien, y se ve, pues tendrá esta batalla que dar con toda transparencia y con costos que implique estos retrocesos lamentables que vemos que se configuran en toda la región. Es para mí un honor y creo que estamos de manteles largos al tener a la calidad de personas que están aquí. Creo que uno de los grandes privilegios cuando coinciden en los temas y los especialistas es sobre todo su trayectoria y su congruencia. Nos dignifica, nos enorgullece y crean que los que agradecemos el que tengan la confianza de acercarse a esta institución somos aquí nosotros en la comisión por el hecho de contar, y eso da mucha esperanza, con gente comprometida en toda la región. Es un honor para mí inaugurar el tercer Congreso Latinoamericano de Defensorías de las Audiencias, el cual contará con la participación de personas expertas en la materia, provenientes, como ya se dijo, de diferentes espacios académicos, medios de comunicación e instituciones gubernamentales a nivel nacional e internacional, quienes a partir de su experiencia aportarán reflexiones sobre la importancia de las defensorías de las audiencias y la necesidad de fortalecerlas. El objetivo principal de este Congreso, como se refería, justo es propiciar espacios de reflexión y análisis por parte de personas defensoras de las audiencias de la región, autoridades académicas e interesadas en el tema, con el fin de trabajar en el diseño de programas, acciones y estrategias para la promoción y fortalecimiento de tales derechos. La importancia de generar estos espacios de diálogo radica en estimular el compromiso, la participación activa y el trabajo conjunto con los diferentes sectores de la sociedad que contribuyan a construir este importante derecho que es fundamental para garantizar el derecho a la información. En México tenemos en el artículo 6º constitucional contemplado su regulación y en el mandato constitucional desde 2014 en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se ha dado un parteaguas en la protección y defensa de estos derechos. En la ley en comento, como ya lo refería el maestro Gabriel Contreras, se destacan, y no es menor reiterarlas, la inclusión de contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social, cultural y lingüístico de la nación, clara diferenciación entre la información noticiosa y las expresiones de opinión de quien la presenta, respeto al derecho de réplica, nada menor con el debate que se estará dando en estos días en nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus términos de ley y reglamentaria, respeto a los derechos humanos y particularmente, y esto no es menor también, el derecho a la información, el interés superior de la niñez, la igualdad de género y la no discriminación. Estos principios implican un gran reto que conlleva obligaciones para las autoridades y para los medios de comunicación, las cuales consisten en la protección y respeto a estos derechos, así como contar con una defensoría de audiencias misma que deberá ajustar su actuación a los criterios de imparcialidad e independencia. Las defensorías de las audiencias tienen una incipiente trayectoria en México, y algunas de ellas operan en medios de comunicación como Radioeducación, el Instituto Mexicano de la Radio, Canal 22, Canal 11 y Notimex. Sin embargo, es menester fortalecerlas y darles un mayor impulso a partir de la difusión entre la ciudadanía respecto de los fines y actividades que llevan a cabo, así como en torno a su funcionamiento. Es importante señalar que en la actualidad, para avanzar hacia el establecimiento de un Estado democrático de derecho, es indispensable contar con audiencias críticas y bien informadas. Es de vital importancia la generación de espacios de interlocución entre los medios y sus audiencias, en donde prevalezca la libertad de pensamiento, de expresión, el derecho a la información, la rendición de cuentas, así como la ética y la responsabilidad de las y los comunicadores de los medios frente a la sociedad. Pues como señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, son principalmente responsables ante el público y no ante el gobierno. Nunca olvidar el interés público de los concesionarios. Y
Desde la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, les reiteramos nuestro entusiasmo por la realización de tan importante encuentro. Tenemos la seguridad de que estos espacios de reflexión y discusión contribuirán en la conformación y desarrollo de un Estado de Derecho fundado en el pleno respeto y protección a los derechos humanos, de modo que el discutir y analizar el respeto y la protección al derecho de las audiencias, así como el derecho a su defensa en su relación con otros derechos, tales como la libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad de prensa y el derecho a la información, constituye una labor de gran relevancia. Más que una sobreregulación, siempre lo hemos dicho, donde no te regula la ley, que lo haga la ética. Creo que esa es la esencia valorativa de la reflexión de lo que implica esta autorregulación, que no se convierta en censura y menos en censura previa ante los embates que se está sufriendo en las autonomías de organismos o de figuras que siguen siendo incómodas para los que quieren desvirtuar la naturaleza en democracias plurales. Les pediría, por favor, nos pudiéramos poner de pie para, siendo las 10:28 del día 7 de noviembre de 2016, declarar formalmente inaugurado el tercer Congreso Latinoamericano de Defensorías de las Audiencias. Enhorabuena, estaremos pendientes de la declaratoria y que sea para el bien de nuestra región y países hermanas y hermanos. Gracias.